Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. En su intervención denoto una carencia de datos para Andalucía. Se ha referido permanentemente a España. ¿Acaso no tenemos cifras para Andalucía? Eso es lo que yo he podido constatar cuando he trabajado con los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La desigualdad es algo que no está en la agenda del Instituto de Estadística y Cartografía y debería estar. Debería estar porque la desigualdad es el problema económico más grave al que nos enfrentamos hoy en día. Así lo señala el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, economistas reputados a escala internacional. No voy a enfrentar cifras de previsiones de uno u otro organismo de crecimiento económico, sino hablar de desigualdad más allá de la frialdad de la cifra de crecimiento económico. Sabemos que cierto nivel de desigualdad es resultado de la heterogeneidad del perfil de las personas, pero un nivel elevado y creciente de desigualdad de ingresos puede convertirse en un obstáculo a la igualdad de oportunidades y merma la movilidad social. En un marco de desigualdad elevada es más probable que las ventajas económicas se hereden y no se ganen. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en Andalucía, en 1973 era 35,45 y hoy sigue estando en torno a esa cifra. De hecho, según el informe FOESA de 2014, se ha producido un incremento de la desigualdad del 9,1% en Andalucía. A medida que el PIB per cápita ha ido disminuyendo, se ha producido también un incremento de la desigualdad, o lo que es lo mismo, una concentración de la riqueza. La desigualdad, además, se agrava, como usted también ha dicho, con recortes en gastos sociales básicos, con el alto nivel de desempleo que presiona salarios a la baja, y Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional advierten que esa desigualdad en sí misma es origen de las crisis económicas, que fue uno de los causantes de las crisis financieras. Las enormes desigualdades que se han generado, así como la mala gestión pública, son los dos problemas económicos fundamentales que tenemos hoy en día. Y la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años es una de las causas de esos problemas. ¿Cuánto se han reducido los presupuestos en investigación entre 2010 y 2016 en Andalucía? Un 42%. ¿Cuánto se ha reducido el gasto en alta dirección de la Junta de Andalucía? Nada. Ha aumentado un 42%. Austeridad para uno, derroche para otro. El crecimiento económico no es bastante para recuperar ni siquiera los niveles per cápita precrisis. Si analizamos la evolución del PIB per cápita y vayamos a desequilibrios territoriales, podemos comprobar que la tasa de crecimiento del PIB per cápita en Andalucía se ha situado en valores negativos entre 2009 y 2014. Andalucía se mantiene para todo el periodo como la segunda comunidad autónoma con menos PIB per cápita. En 1981 era el 74,33% de la media española. Según las previsiones de 2015 estamos en el 73%. La brecha se mantiene. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es nuestro crecimiento económico? Ahí lo que debemos es preguntarnos por el modelo productivo. ¿Qué modelo productivo se escogió antes de la crisis? ¿El de la ley del suelo de Aznar? Modelo basado en la hipertrofia del sector inmobiliario, reproductor de desigualdades, basado en las ventajas comparativas de Andalucía por bajos costes de mano de obra, por su enclave estratégico, por sus recursos naturales, que no ha sido atractivo suficiente ni determinante para las inversiones. Un modelo financieramente dependiente y ambientalmente insostenible, con unas instituciones del sistema financiero andaluz que lo que hicieron fue coadyuvar a la crisis inmobiliaria y se consolida como un modelo de crecimiento que solo perseguía beneficios a corto plazo. Señor consejero, el tejido económico ligado a la producción industrial y agraria ha ido perdiendo peso. La agricultura ha pasado de emplear el 25% al 7%. La población ocupada en el sector industrial, 10% del empleo. Construcción. Se crean 233.000 puestos de trabajo tras la ley de liberalización del suelo entre el 99 y 2007. Se han destruido 280.500 entre 2008 y 2014. Servicios, 181.000 puestos de trabajo destruidos y la mayor parte en comercio al por menor y hostelería. Además, es un modelo productivo basado en la dependencia energética de combustibles fósiles no renovables. A nuestra economía le está saliendo muy caro que no se empleen recursos para promover la igualdad. Y en esto tiene responsabilidad el Gobierno de la Junta de Andalucía y esta Consejería de Economía debería tenerlo también. De hecho, la desigualdad es una opción política cuando las políticas económicas provocan su aumento. La austeridad es esa opción política. Más desigualdad conlleva menos inversión en educación, con un efecto muy negativo del crecimiento económico a largo plazo. La desigualdad en sí misma daña el crecimiento económico porque quienes concentran riqueza son capaces de influir en políticas públicas, así lo hemos estado viendo en España, protegen sus intereses en lugar de animar inversiones
productiva en capital físico, tecnológico, investigación, innovación. Sigamos con el Producto Interior Bruto por la vía de la renta. La remuneración de asalariados en Andalucía ha perdido 3 puntos en su aportación entre 2008 y 2014, según datos del IECA. Se han perdido 11.000 millones de euros en remuneración de asalariados, 6.700 millones de ellos en el sector de la construcción, frente a la pérdida de 3.500 millones en excedente bruto de explotación. Estamos diciendo que la gente asalariada ha sido 3 veces más perjudicada, y eso en precios corrientes, porque la Contabilidad Regional de Andalucía no tiene datos en precios constantes porque no hay deflactor para el PIB por la vía de la renta. ¿En qué se traduce la destrucción de la masa salarial? En una bajada brutal de los niveles de consumo. 11.500 millones de euros se han perdido en consumo de los hogares en el Producto Interior Bruto entre 2008 y 2014 en Andalucía, con datos deflactados, señor consejero. Ahí tiene el efecto multiplicador de las políticas de gasto restrictivas que se han llevado a cabo. Y la desigualdad salarial ha aumentado en ese periodo. El 10% que gana más gana 5 veces más en Andalucía que el 10% que menos gana. Esto se multiplica cuando miramos arriba. No parece mucho, pero resulta que la empresa con mayor desigualdad salarial, Yastel, el gasto medio por empleado fue de 14.500 euros y es 1.000 veces menor que el sueldo de su consejero delegado, 110 veces inferior a la remuneración que percibió la alta dirección de la compañía. El salario medio andaluz por debajo del español. En cambio, en 4 años, la retribución media de los consejeros de las empresas del IBEX 35 aumentó un 10%. El sueldo pasó de 500.000 euros al año hace 4 años a rebasar los 550.000. Quienes manejan nuestra luz, nuestra agua, nuestro gas cada vez son más ricos. La compañía Bengoa, andaluza, destino de puertas giratorias, dio retribuciones medias totales a sus consejeros de administración de casi 15 millones en un periodo de crisis económica, mientras el salario de sus trabajadores está en 22.600 euros. Hacen falta políticas de incremento salarial. Termino, señor presidente. ¿Qué está haciendo esta consejería? Nosotros pedimos que se sitúe la desigualdad en primer plano de las estadísticas, que se preste más atención, que pase a ser el centro, que no pase a ser marginal ni de personas marginadas. O si no, estaremos abocados a continuar con más crisis. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Tiene la palabra la señora López Martínez. 7 minutos.